El glamour del cine argentino oculta secretos que muchos prefieren olvidar. Detrás de las luces y los aplausos de las décadas de 1950 a los años 2000, algunos galanes encontraron un atajo hacia la fama. No fue el talento lo que los llevó a la pantalla grande, sino sus vínculos muy íntimos con las consagradas divas de la época. Relaciones calculadas, afecto por conveniencia y un ascenso meteórico marcado por los rumores. ¿Qué precio pagaron por ese éxito? Suscríbete al canal, deja tu comentario y descubramos juntos a los 10 actores que usaron el romance como escalón. Matías Ale. Su aparición pública a fines de 1999 fue un escándalo que sacudió a la farándula argentina y al público en general. Hasta ese instante era un joven sin experiencia ni formación actoral. Su destino cambió radicalmente al iniciar un vínculo muy íntimo con una de las máximas divas del país, quien le llevaba más de 2 décadas. De la noche a la mañana, pasó de ser un desconocido a brillar en las portadas de todas las revistas, siempre aferrado del brazo de la gran estrella. La enorme influencia de esta poderosa figura funcionó como una llave maestra hacia el competitivo mundo del espectáculo porteño. Productores que jamás lo habrían convocado, de pronto le ofrecían papeles en el teatro y en la televisión, cediendo ante la presión de su famosa pareja. Era un secreto a voces que su lugar en los elencos era parte de un pacto silencioso. Él brindaba total devoción y compañía, mientras ella le aseguraba un lugar de privilegio bajo los codiciados reflectores del escenario. A lo largo de casi 10 años, esta polémica relación lo mantuvo instalado en la cima mediática de la nación. La audiencia observaba con desconfianza cómo este improvisado actor construía su carrera basándose de forma exclusiva en la enorme popularidad de su compañera. Poco importaba si sus participaciones escénicas eran cuestionadas por los críticos, el público consumía todo por mera curiosidad morbosa. Se transformó en el mayor exponente del hombre que aprovecha un amor de alto perfil para llegar a la gloria. Como suele ocurrir con estas alianzas estratégicas, el lazo afectivo terminó destruyéndose a finales de los años 2000. La separación resultó ser profundamente dramática, cargada de rencores que nutrieron a los programas de espectáculos durante muchísimo tiempo. Desde entonces, se vio obligado a demostrar si realmente poseía la aptitud para sobrevivir en una industria televisiva que no perdona. Logró seguir vigente, pero su relato jamás se borrara. El joven audaz que usó a una leyenda para llegar a la pantalla. Carlos Thompson. Su nombre resonaba con fuerza en los estudios porteños durante la década de 1950. Poseedor de una estampa innegable y una ambición desmedida, este galán entendió que el talento puro no siempre alcanzaba para llegar a la cima. Su verdadero salto a la fama internacional se consolidó al iniciar un vínculo cercano y público con una de las máximas divas del continente. Esta alianza estratégica lo posicionó en un lugar de privilegio absoluto que jamás habría logrado por su propia cuenta. La imponente estrella, acostumbrada a dominar la industria, cayó rendida ante el encanto del joven argentino. A cambio de su compañía, ella utilizó todo su poder para imponerlo en las grandes producciones de la época. Los directores recibían órdenes claras. Si querían a la figura femenina en sus proyectos, debían otorgarle un papel protagónico a su apuesto acompañante. Era un intercambio silencioso, un secreto a voces en los sets de filmación que todos acataban para evitar la furia de la legendaria actriz. La prensa especializada de aquellos años observaba esta dinámica con una mezcla de fascinación y desprecio. Las revistas no tardaron en señalarlo como un oportunista, un hombre que utilizaba sus atributos para escalar sin remordimientos. Sus logros en la pantalla eran minimizados, ya que cada aplauso parecía pertenecerle a la mujer que apadrinaba su carrera. Se convirtió en el blanco perfecto de las críticas, encarnando la figura del trepador que intercambia afecto calculado por un jugoso contrato estelar. Como ocurre en estas historias de conveniencia, la relación llegó a su punto final en medio de tensiones. Tras la ruptura, el actor debió emigrar hacia tierras europeas buscando despegarse de la enorme sombra que lo había cobijado y asfixiado. Aunque participó en otras películas, lejos de su patria, su nombre quedó grabado en la historia del espectáculo como el clásico exponente de quien elige el camino más controversial para brillar. Una huella imborrable de ambición desmedida frente a las cámaras. Luis Badala.
Lejos de las academias de arte dramático y los castings exhaustivos, la puerta grande del codiciado mundo del espectáculo se abrió de forma repentina para este hombre ajeno a los medios. A principios de la década de 1990, su rutina ordinaria quedó en el olvido al conquistar a la vedette y capocómica más temida y poderosa de la nación. Ella, acostumbrada a brillar, decidió transformarlo en su acompañante oficial, catapultando su imagen hacia una fama absolutamente inmerecida e instantánea. El capricho de la diva no conocía ningún límite y su nueva conquista debía estar a su lado en todo momento, incluso sobre las históricas tablas de la calle Corrientes. Sin contar con preparación escénica alguna, comenzó a ocupar lugares de privilegio en comedias teatrales y en emisiones televisivas de máxima audiencia. Los productores acataban esta imposición sin quejarse, asumiendo que el show dependía de la estrella principal. Su lugar frente a las cámaras nacía puramente de esta unión por conveniencia. Las revistas de la farándula porteña encontraron en su figura un blanco perfecto para las burlas y las especulaciones más despiadadas de la época. Se instaló como el ejemplo definitivo del sujeto que asciende socialmente gracias al interés afectivo de una mujer infinitamente más célebre. Mientras la crítica destrozaba su carencia de talento y su evidente torpeza en el escenario, él se aferraba a los lujos de su nuevo estatus. Toda su trayectoria se sostenía sobre los frágiles cimientos de aquel romance expuesto. Todo ese castillo de cristal terminó derrumbándose con un escándalo monumental durante los primeros años de la década del 2000. La inminente separación estalló frente a los televidentes, plagada de acusaciones cruzadas y un enorme resentimiento que devoró horas de transmisión. Ya sin el gran escudo protector de su influyente exmujer, intentó desesperadamente prolongar su vigencia ingresando a un famoso certamen de encierro, pero fracaso. Se vio forzado a retirarse y fue condenado al olvido por la industria. Fernando Lamas. Desembarcar en tierras lejanas con más ambición que prestigio actoral fue el primer paso de este seductor nacido en el territorio nacional. A principios de la década de 1950, comprendió de inmediato que la industria cinematográfica estaba dominada por mujeres consagradas que digitaban los elencos a su antojo. En lugar de someterse a la agotadora espera de las pruebas de cámara, optó por un camino mucho más privado. Conquistar a estas leyendas se volvió su estrategia principal para filmar. Su método para escalar posiciones resultaba tan predecible como efectivo ante los ojos de los directores. Se acercaba a las figuras femeninas más influyentes, aquellas que poseían el poder absoluto para exigir condiciones en sus millonarios contratos. Como recompensa por su devoción absoluta y sus atenciones desmedidas, estas divas imponían su presencia en los roles estelares. La industria entera sabía que su rostro en los afiches promocionales era el resultado directo de sus arreglos sentimentales bajo cuerda. Las columnas de chimentos de esa época dorada lo etiquetaron rápidamente como el maestro del romance calculado. Los críticos de cine murmuraban por lo bajo que sus verdaderas habilidades interpretativas eran escasas, pero su destreza para enamorar a las mujeres indicadas era sencillamente magistral. Terminó convirtiéndose en un prisionero de su propia artimaña, ya que la audiencia jamás lo consideró un artista serio. Su figura representaba el trofeo apuesto de señoras mayores que financiaban su inmerecida gloria. Con el inevitable paso del tiempo, el esplendor de aquellas protectoras comenzó a desvanecerse y su situación dio un giro rotundo. Privado del fuerte respaldo que le otorgaban estas alianzas afectivas, se vio obligado a sostenerse por sus propios medios en un ambiente que no perdonaba la mediocridad. Su declive profesional fue inexorable, conformándose con apariciones secundarias que lo marginaron del centro de atención. Su legado es el de un galán que jugó con los sentimientos para alcanzar un efímero triunfo. Jorge Martínez. Forjar un nombre en la feroz industria audiovisual de los años 70 y 80 demandaba muchísimo más que un simple rostro agraciado. Este reconocido galán argentino asimiló de inmediato que las riendas de los estudios eran manejadas por las protagonistas. En vez de transitar el lento camino de las pruebas de cámara
optó por una metodología más pragmática. Enamorar a las figuras internacionales más codiciadas se volvió su pasaporte definitivo hacia el estrellato absoluto y los grandes contratos. Su desembarco en las ficciones de máxima audiencia nació de una calculada logística en los estudios de grabación. Su gran habilidad consistía en cautivar a las estrellas extranjeras de enorme trayectoria que arribaban al país para filmar. Fascinadas por su porte y sus atenciones, estas mujeres poderosas le marcaban la cancha a los productores con exigencias innegociables. El requisito fundamental para firmar sus acuerdos era que él fuera designado de inmediato como su acompañante protagónico exclusivo. Los medios gráficos dedicados a la farándula examinaban este fenómeno con una mezcla de admiración y severos cuestionamientos. Los periodistas de espectáculos destacaban que sus flechazos amorosos solían coincidir milagrosamente con el inicio de rentables proyectos televisivos. El entorno teatral sostenía en voz baja que sus destrezas interpretativas eran nulas y que su talento residía en la conquista estratégica. Consolidó su fama de hombre calculador que convertía los vínculos en una máquina de facturar. Semejante castillo de naipes comenzó a temblar en el momento exacto en que esos resonantes noviazgos llegaron a su fecha de vencimiento. Despojado del inmenso escudo protector que le brindaban estas leyendas, sus propuestas laborales en el exterior se redujeron de manera dramática. Debió rearmar su trayectoria apostando a sus propios recursos, enfrentando el enorme prejuicio de los directores locales. Su biografía quedó sellada por la persistente sombra del oportunismo sentimental en la industria. Mario Castiglione. Transitar los pasillos de la televisión durante la década de 1980 requería una astucia particular para sobresalir entre tantos postulantes. Este intérprete contaba con una trayectoria moderada, pero su verdadera explosión mediática ocurrió cuando entabló un romance fulminante con la vedette más imponente del país. De manera repentina, su rostro comenzó a figurar en las carteleras de la calle Corrientes, dejando atrás los roles menores para convertirse en el gran señor del espectáculo nacional. La dinámica de esta unión trascendió rápidamente los límites de la intimidad para instalarse de lleno en los escenarios y en la pantalla grande. La estrella femenina, dueña de una personalidad arrasadora, impuso su poderío para que su pareja dirigiera y protagonizara sus proyectos teatrales. Los inversores comprendían que contrariar a la diva significaba la ruina comercial, por lo que aceptaron sin dudar la presencia de este hombre, transformándolo en un capocómico estelar por decreto absoluto. Las revistas del Corazón y los cronistas nocturnos no tardaron en bautizarlo como el marido acomodado que descansaba bajo la redituable sombra de su mujer. Sus actuaciones en la comedia eran examinadas con mucha dureza, y la crítica teatral afirmaba sin pudor que su éxito le pertenecía de forma exclusiva al magnetismo de su esposa. Soporte y socio de conveniencia, soportó los rumores hirientes, mientras facturaba cifras gigantescas que jamás habría imaginado en sus días de trabajador desapercibido. Ese blindaje de popularidad sufrió un colapso definitivo al comenzar la década de 1990, cuando el lazo con la diva llegó a un amargo final. Despojado de los reflectores principales y del amparo de la marquesina compartida, debió enfrentarse a la cruda realidad de una industria que lo miraba con enorme desconfianza. Sus intentos por encabezar obras en solitario carecieron del impacto anterior, cerrando su ciclo como el acompañante que perdió todo su brillo al distanciarse de la estrella. Daniel Guerrero. Desempeñarse como un locutor comercial parecía ser el techo profesional de este hombre a comienzos de la década de 1970. Su destino rutinario dio un vuelco espectacular cuando logró conquistar el corazón de la vedette más deseada y taquillera que tenía la nación. Este romance altisonante lo arrancó repentinamente de las silenciosas cabinas de radio y lo depositó de manera mágica en los codiciados sets de filmación. Se transformó en un actor protagónico de la noche a la mañana, burlando todas las audiciones y sin contar con la preparación requerida para tremenda exposición. La inmensa estrella femenina manejaba los hilos de la industria revisteril y cinematográfica con una autoridad inquebrantable. Su exigencia innegociable para firmar cualquier acuerdo millonario era que su flamante pareja ocupara el rol de galán principal en la cartelera compartida.
Los productores, absolutamente desesperados por asegurar la lucrativa presencia de la diva, debían tragar saliva y aceptar la forzada incorporación de este total inexperto. Su lugar de enorme privilegio frente a los reflectores era, a fin de cuentas, el resultado directo de una astuta maniobra sentimental. Los rigurosos críticos de espectáculos no tenían ningún tipo de piedad al evaluar sus severas limitaciones artísticas sobre el exigente escenario. Las revistas de la farándula porteña lo exponían sin ningún filtro, señalando que su único gran talento había sido enamorar a la mujer correcta en el instante indicado. Mientras él desfilaba muy sonriente presumiendo su nueva condición de figura estelar, en los oscuros pasillos de los canales todos sabían que su prestigio era un espejismo enganoso, sostenido de forma exclusiva por la abrumadora popularidad de su poderosa e influyente compañera. Como una triste crónica de un final totalmente anunciado, esta alianza amparada en el brillo efímero de las marquesinas acabó derrumbándose a principios de la década de 1980. Al consumarse la tensa separación, el tremendo escudo protector que avalaba sus continuos contratos desapareció en el aire. Los directores que antes le rogaban participación comenzaron a darle la espalda, dejando al descubierto la fragilidad de su fugaz trayectoria. Su legado quedó marcado para siempre como el del presentador que utiliza un amor de alto perfil para usurpar el lugar de un galán. Cao Bornes. Aterrizar desde tierras brasileñas sin un recorrido artístico parecía ser una enorme desventaja, hasta que su camino se cruzó con la cantante romántica más poderosa de la nación. A mediados de la década del 2000, este hombre desconocido logró enamorar a la legendaria vocalista, dueña de un prestigio incalculable. De pronto, abandonó el anonimato para instalarse en la lujosa mansión de la estrella, asegurándose un pasaporte directo hacia la fama televisiva y el codiciado mundo del espectáculo porteño. La dinámica de este resonante vínculo afectivo se trasladó de manera automática a los escenarios más imponentes del país. La consagrada artista, profundamente deslumbrada por su encanto, utilizó toda su gigantesca influencia para incluirlo en sus masivos espectáculos. Los empresarios teatrales comprendían que para contratar a la gran diva debían aceptar sin chistar las participaciones actorales de su pareja. Su presencia bajo los reflectores era una firme imposición comercial que nadie en la industria se atrevía a rechazar jamás. Los paneles dedicados a la farándula encontraron en su persona el blanco ideal para las críticas más feroces. Los cronistas lo etiquetaron velozmente como el clásico sujeto acomodado que disfrutaba de una vida soñada gracias al esfuerzo de su mujer. Mientras los expertos destrozaban sus nulas capacidades interpretativas, él posaba ante los flashes con actitud de galán. Todo el ambiente sabía que su enorme privilegio dependía de forma exclusiva de su calculada y astuta conveniencia sentimental. Semejante fantasía de abundancia terminó explotando luego de compartir más de 10 años de supuesta armonía frente a las cámaras. La amarga ruptura derivó en un escándalo judicial donde él llegó al extremo de reclamar una inmensa compensación económica para seguir manteniendo su estatus. Expulsado definitivamente del blindaje de la estrella y sin el amparo de los medios, su trayectoria se diluyó por completo, quedando en la memoria colectiva como un exponente indiscutido del hombre que construyó su imperio sobre un corazón ajeno. Fabian Mazzei. Navegar por las aguas de la actuación porteña resulta un desafío desgastador cuando los éxitos te esquivan. A principios de la década del 2000, este apuesto galán ostentaba una trayectoria discreta, participando en ficciones sin lograr el ansiado salto definitivo hacia la consagración absoluta. Su realidad experimentó un cambio radical y asombroso al iniciar un sorpresivo romance con una de las máximas estrellas de la nación, una mujer poseedora de un enorme poder en el medio y una fortuna ya consolidada. La instalación definitiva en la inmensa mansión de la reconocida diva marcó un antes y un después innegable en su rutina diaria y en su proyección pública. De manera casi instantánea, sus apariciones en la pantalla chica comenzaron a mermar, despertando maliciosos rumores en las productoras. La industria del espectáculo observaba con atención cómo este actor, antes desesperado por conseguir audiciones, ahora se paseaba por las revistas disfrutando de un altísimo nivel de vida que no provenía de su propio esfuerzo. Los programas de chimentos y los periodistas más filosos del ambiente no tardaron en apuntar todos sus dardos envenenados contra su nueva posición.
fue tildado públicamente como el clásico hombre que abandonó sus ambiciones para refugiarse bajo el lucrativo amparo de su mujer. Incluso antiguos productores vinculados a la estrella llegaron a burlarse de él en cadena nacional, afirmando sin ningún tipo de filtro que su única gran ocupación era simplemente acompañar a la diva y disfrutar de sus comodidades. A pesar de la enorme catarata de críticas y del profundo desprecio de ciertos sectores del competitivo medio audiovisual, él decidió hacer oídos sordos y aferrarse a su nueva condición. Aunque realizó algunos tibios intentos por regresar a la ficción y demostrar su valía sobre los escenarios teatrales, jamás logró sacudirse la pesada etiqueta de galán mantenido. Su nombre quedó ligado al de aquellos astutos hombres que descubrieron que conquistar a una estrella adinerada era el mejor camino hacia el privilegio. Luciano Castro. Dar los primeros pasos en la televisión juvenil de la década de 1990 resultaba sumamente complejo sin contar con un gran padrinazgo en las productoras. Este actor poseía un físico imponente pero escasa destreza escénica, limitándose a participaciones secundarias que no lograban trascender en la pantalla. Su verdadera explosión pública llegó cuando comenzó un romance altisonante con la locutora y conductora más irreverente e influyente de la radiofonía nacional, una mujer con más experiencia y poder absoluto. La consagrada figura radial no ocultaba su fascinación por el joven galán y utilizó toda su inmensa red de contactos para posicionarlo rápidamente en la cima. Sus estrechos vínculos con las grandes autoridades televisivas de la época funcionaron como una herramienta perfecta para abrirle las puertas de las ficciones estelares. Los directores de casting, que antes lo ignoraban por completo, de pronto comenzaron a ofrecerle contratos sumamente jugosos, asumiendo que sumarlo a sus elencos garantizaba el aval de la poderosa conductora. La prensa del espectáculo y los panelistas de Chimentos no tuvieron ninguna piedad al analizar el verdadero origen de este repentino ascenso meteórico. Los cronistas gráficos lo señalaban de forma constante como un muchacho astuto que había encontrado en el afecto de una figura madura el atajo perfecto para conquistar la fama. Mientras los especialistas destrozaban sus interpretaciones, tildándolo de inexpresivo, él desfilaba por todas las revistas, facturando fortunas que jamás habría imaginado en sus modestos inicios. A diferencia de los galanes que desaparecen tras la ruptura, el fin de esta unión a principios de la década del 2000 lo obligó a despabilarse. Privado de la enorme protección que le aseguraba su célebre acompañante, se vio forzado a trabajar muy duro para sobrevivir en un ambiente salvaje. Aunque con los años logró afianzarse como la cara principal de múltiples novelas exitosas, la historia del espectáculo siempre recordará que su coronación inicial fue el fruto de una estratégica y astuta alianza sentimental.